Buenas a todos, buenas a todos. ¿Cómo va todo hoy? Ahí está bien, bien cool en el pantallazo ahí de bienvenida que te da el juego. Nada más voy a terminar de alistarme aquí para poder empezar el streamcito. Ahí está. Este... No, creo que no tenemos nada más, a ver. No, creo que está todo bien, la verdad. ¿Qué dice? Me dicen que se viene el vicio. Exactamente, exactamente, exactamente. Así que por favor, todos ponerse en filita para que reciban su vicio ordenadamente, que eso es lo que queremos por acá. Este... Se vienen las de Blacana, de la que te hace alucinar. Blacana, ¿cuál es esa? No entiendo esa referencia. Dice, se viene de la blanca culona que habla en ruso. Uf, qué rico. ¿Que habla en ruso o que es rusa? Está más esquizo que yo. Exactamente, está súper esquizo el Alan, hombre. Pero pues, ¿qué se le puede hacer? Esos son los efectos de andar en tu cuarto tanto tiempo encerrado, siendo un ermitaño y pues escribiendo ahí en tu libretita, ¿no? Que por cierto, acá tengo también mi libretita. Entonces, es lo que yo he aprendido, por supuesto, ¿no? De Alan Wake. Es un ejemplo a seguir. Pero ¿qué tal muchachos? ¿Cómo va Jason? ¿Cómo van Observador? Que por cierto, muchachos, hoy estuve yo pensando en hacer un stream practicando guitarra. Porque ya le había contado el día de ayer a Jason que me hubiese gustado hacer un stream de guitarra. Y hoy estaba haciendo como que unas pruebas, no de configurar la guitarra, sino que O sea, de qué tal me sentía con mi muñeca, con la que es aquí prácticamente la articulación de la muñeca es aquí. A ver, un momento para poder mostrarlas mejor. Es aquí en esta parte, justamente en esta parte donde siento y donde tengo bastante tensión y que poco a poco, y de hecho han sido ya aproximadamente 2, 3 años desde que estoy reduciendo y mejorando mi técnica para poder literal moverme como quiera a lo largo del cuello de la guitarra y en general pues para poder tocar súper súper mejor y muchísimo más cómodo. Entonces he estado trabajando un montonazo en eso y ya estoy viendo los frutos de todo este tiempo de práctica. Y sinceramente, me siento ya un poco cómodo para poder streamear, no sé, tocando una que otra canción un ratito y luego jugamos algo. Porque todo este tiempo que he estado mejorando mi técnica, no he estado aprendiendo ni canciones, ni demasiadas cosas, precisamente porque no quería arrastrar esas cosas, esas malas costumbres de mi técnica a cosas nuevas que voy a aprender. Si no, me estaría tardando muchísimo más. Entonces, tengo de hecho todo configurado antes de iniciar el stream también. Estuve practicando guitarra y literal todavía está bien configurado aquí en el OBS. Entonces, en cualquier momento podría hacer un stream. Y que por cierto, mañana sí, muchachos, si es que quieren estar acá por el stream, mañana vamos a hacer un streamcito dibujando a Johnny Joestar. Y tal vez ¿cómo se llamaba el otro? El mejor amigo de Johnny. Que pues celebrando, ¿no? Que salió la parte 7. Bueno, no que salió la parte 7, pero que anunciaron la parte 7. Entonces vamos a estar dibujando yoyitos, hermanos. Entonces, si es que quieren estar mañana en el stream, pues para que sepan más o menos qué es lo que va a salir, ¿no? ¿Qué dice? ¿Sweetie Fox? ¿Cómo Sweetie Fox? No entendí esa referencia tampoco. Ah, pero ya sabe, dice. El Jason Sappy. ¡El Jason Sappy! Estefan jugando con muñecas, sí es cierto, ¿no? Y he estado jugando con muñecas, no solamente constantemente, sino que por años. Alucina. Y le dan la muñequera de su vida. Uf, eso estaría buenísimo, de hecho. Esas realistas de los anuncios. Realistas de los anuncios.
Creo que esa no la estoy manjando, ¿eh? O sea que no la capto del todo bien. Pero pues muchachos, ahí les dejo el aviso. Y que por cierto, hoy estamos bien otakus. Porque miren, tengo un polo aquí de Itachi, que está súper cool de hecho. Pero andamos bien otakus hoy. Que también, por cierto, tengo un montón de playeras y polos negros. Y pues para no repetir. Dice la inocencia. No, pero no sé a qué te referirás, pues hay muchas referencias y de un montón de cosas y pues uno no siempre puede saber exactamente de qué estamos hablando, pues, ¿no? Este y ya pues, muchachos, eso es lo que quería informar antes de empezar, pues, ¿no? De que se puede venir streamcito tocando un ratito algunas canciones o practicando incluso y luego jugaríamos un rato de algo, ¿no? ¿Y qué más? Y streamcito mañana dibujando, celebrando pues, ¿no? El anuncio de JoJo's Parte 7. Entonces, si tenemos tiempo, si no nos tardamos de más, podríamos dibujar dos personajes. Y pues por eso es que mencionaba a Johnny Joestar y a Gyro, creo que se llama. Sí, creo que se llama Gyro. De la parte 7 pues, ¿no? Y bueno, con eso pues empezaríamos, muchachones. Oh, ok, me confundí. Ok, ahora sí. Dice... ah, Stefan se pone la de Akatsuki, pero sin música de fondo. No, pero no se escucha la música de fondo del juego. Bueno, ahí la que está en la pantalla principal, pues, ¿no? La musiquita de Pain del meme. Ah, ok. Oh, ok, vale. No, es que no me sé el nombre, pues nada más que la conozco por la melodía y tal, pues, ¿no? Que son cánticos así como que de orquesta así súper grande, ¿no? Dice, hoy estuve una horita en stream con el Nier. Sí, creo que me llegó la notificación, pero pues no podía verlo, la verdad. Aquí ustedes saben que, bueno, Jason sobre todo, que cuando tengo la oportunidad de poder estar en el stream de alguien de por acá, pues voy a estarlo con todas ganas. Y el día de ayer también estuvimos todo en el stream de Jason durante el día. Dice, yo estreno cabellete nuevo. Cabellete, ¿te has cortado? ¿Tienes cortecito? Nuevo observador. ¿Qué te has hecho? ¿Un wolf cut? Como los comentarios de TikTok, así que siempre están como que, puta, el tremendo Wolfcat que se perdió bro, ¿no? En todos los comentarios de los barberos que siempre están mostrando sus cortes y así. Soy el más culón aquí, digo perrón. Oye, que por cierto, algo de Naruto, creo que no tengo mucho de Naruto por acá. No, creo que debo tener uno que otro juego de Naruto. Tengo el Storm 2 en físico de la PlayStation 3. Que por cierto, ahí aparece Naruto sabio. A ver, si no, déjenme lo traigo, muchachos. Voy a traerlo, ¿va? Para mostrárselo y con eso iniciamos el stream, pues. A ver si es que no se cae el micrófono. Voy a levantarlo un poco, si no. Ahí está. Y pues hablando. Y pues hablando de la saga de Pain. A ver. Tengo el mejor Storm, pues, ¿no? En físico, por supuesto, el Storm 2 acá. Muy god el Storm 2. De hecho, de toda la saga es mi favorito, pues, ¿no? Y fijo que tenía que tenerlo en físico. Y ya lo tengo hace ya bastante tiempo, pero, o sea, desde la generación de PlayStation 3, este jueguito siempre fue mi sueño húmedo, se podría decir. Y la verdad es que está muy god. Está completo, tiene su manual acá. Y tiene su disco, pues, ¿no? Que está un poquito torcido. Y en la portada, pues, ¿no? Al igual que en el manual sale Storm 2.
Y está aquí, claro que sí, Naruto de la saga de Pain, que es el Naruto modo sabio. Y aquí Sasuke que está con el traje de Akatsuki, pues, ¿no? Que esto es aproximadamente 2011-12, en el que el anime estaba por el arco donde Sasuke iba con su equipo a capturar a V, pues, ¿no? Al ocho colas. Dice cabillete de pintura, weón. Ah, bueno, pero pues, hermano, aquí tal vez no se le... No, pero cabillete de pintura. ¿Has pintado tu casa o qué onda? Es que no sé a qué te refieres, pues... recuérdense, muchachos, que somos de diferentes países y no todos los términos que usamos cotidianamente, pues los vamos a entender, ¿no? A ver, dice, no hombre, lo único que tengo relacionado al mundo del anime es un cuadro de madera tallado de Guts con la armadura de Berserk. Lean Berserk. A la verga, un cuadro de madera tallado de Guts. No, debe estar super god. Debe estar super god el. ¿Cómo se llama? El cuadrito, ¿no? Y de madera y talladito fino. Uf. Debes tenerlo ahí bien cuidado porque pues la madera con la suciedad se va manchando bien feo. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Dice, a capturar se fueron humillados por el killer. Exactamente, sí, lo fueron a capturar. Y literal, en ese combate Sasuke debió haber muerto como 2, 3 veces. Y pues o lo salvaban o lo revivían. Porque el último ataque del Ariat con el manto del Kyuubi, literal le abrió el pecho Killer Bee a Sasuke. Dice, entonces el trípode que se usa para pintar. Trípode que se usa para pintar. Se llama cabellete. Ah, ok, entonces ¿has pintado ahí tu casita observador o cuál es el contexto de haber estado pintando ahora último, pues? Y otro de Sae del Blue Lock. Oh, ese no lo manjo, ese sí no sé qué anime sea. Y es que también yo no veo demasiado anime, pues, ¿no? Me sé de memoria los 11 minutos del rap de la historia de Naruto. A la verga. ¿Qué pasó acá? Oh, ok, vale, vale. No, pues, yo apenas me sé el rapcito de que hace Porta. Y tampoco es que me lo sepa, simplemente que, o sea, lo he escuchado, pero como nunca fue tan popular como el rap obviamente, el Dragon Ball Rap, pues, ¿no? Nunca me lo llegué a aprender del todo, del todo. Pero por cierto, Dragon Ball Rap son muy buenos recuerdos, sinceramente. La presencia oscura me poseería en cuestión Y de que por instantes. cierto, Tenía que salir de ahí. en esos tiempos de Dragon Ball Rap y tal, yo andaba en la primaria, me acuerdo. A la verga. Ok, aquí pues el más marihuano de todos, Alan. Tenemos que seguir, huevón. A la verga. No recuerdo exactamente qué pasó acá. Uh, ok. Que por cierto, no tenemos linterna ni nada. Oh, no puedo venir por acá. ¿Por dónde se supone que vaya entonces? ¿Por acá? Ok, abre la cerradura, dice. Ah, puta madre. A la verga. Oh, tengo la batería baja, huevón. Puta madre. Ok. Si no voy a... Un momento, dame, muchachos. Voy a traer el cablecito que debe estar por acá nada más. Un momento. No, acá está. Acá está el cable. Oh, denme un momento, denme un momento. A ver. A ver, a ver, a ver.
Dale, dale, ahora sí. A ver. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Huesa! Oye, que por cierto, no sé cómo Don Pollo no se lastima la garganta, huevón, cada vez que grita WhatsApp. Pero la verdad es que sí hay que tener cuidado. Bueno, al menos yo, ¿verdad? No puedo andar gritando WhatsApp así, así nada más porque sí, si no me lastimo la garganta, huevón. ¿Qué dice? Dice, sinónimo bastidor. Amazon Lomera, caballón. Oh, ok. Tal vez simplemente sea porque no conozco, pues, ¿no? El vocabulario. Al menos de cuando se pinta, supongo. O de los materiales, o el trabajo en específico de cómo se hace y tal. Sí, debe ser nada más que el tema del vocabulario que me hace, que me falta, pues, ¿no? Aquí tengo que tener cuidado, huevón, porque... Oye, no se ve nada, es que no tengo linterna, huevón, no sé, ni siquiera sé a dónde ir. Y es que no se ve un carajo, no se ve un carajo en el stream y no se ve nada acá tampoco. Aquí hay un QR, a ver por si alguien quiere escanearlo. Que no tengo idea de qué sea. Creo que es por acá. Oh, ok, puede ser por acá tal vez. Es que no se ve nada, absolutamente nada se ve. Tenemos que escapar de acá de la clínica, dice el juego. ¿Por qué? Porque como Alan ya anda bien loco por todos Por todos por todos los blunts que se fuma. ¿Qué te puedo decir, pues? Ya anda... Ya lo quieren encerrar ya por loquito. Ok, esto no sé para qué servirá, sinceramente. Ok, no sé a dónde puta madre ir. Entonces vamos para abajo de nuevo, tal vez. Es que tengo que tener cuidado acá. Ok, tengo que... Ok, sí era por acá, entonces tengo que ir con cuidado. Ah, ¿por acá tal vez? Tomar bengala. Ok. No, pues, ¿qué carajos con estas alucinaciones? ¿Cómo Alan puede alucinar todo esto? Y solo hay una respuesta, pues, ¿no? Ah, la verga. ¿Cómo mierda salgo de aquí, huevón? Estoy a punto de morir. A ver, nos quedamos acá un rato para recuperar un poco de vida. ¿Qué hice? El caballete no es el coso ese de madera donde se apoyan las pinturas. ¿Cuál? ¿Los andamios? Ah, no, los andamios es para cuando hay una estructura alta que quieres, para llegar a pintar, partes altas de una pared o algo, pues, ¿no? Pero no, entonces me falta igual ¿cómo se llama? Ese vocabulario. Pero a ver, ¿qué mierda? ¿A dónde mierda? Ok, están esos osos acá. Supongo que tengo que regresar, pues, ¿no? Porque no hay ninguna salida por acá. Ya no me deja salir por acá. Supongo que tengo que subir tal vez por acá. Oye, es que no se ve nada. ¿Puedo subirle el brillo al juego? Porque literal no veo nada. Oh, acá está. Ok, vale. Después le bajamos el brillo de nuevo porque literal no se ve nada, huevón. A ver, ¿habrá algún escape por acá cerca? No se puede interactuar con nada. Oh, tal vez tengo que usar la bengala, ¿no? Oh, ahí está. Oh, a ver, ¿qué pasó? Oh, se me desconectó el mando. Pero se está cargando. Ah, qué pesado.
Ok, ya está. Ok, un poquito de problemas técnicos, pero pues ya está. A ver. Ok, el manuscrito. Para prender la tele. Espectador, un trofeito, así de la nada, de chill, un trofeito salió. ¿Y eso? No, pues con razón lo quieren encerrar a Alan, porque pues, ¿cómo es posible de que puedas ver todas estas cosas y alucinar todo esto? Ah, verga. Ok, huye de la clínica. Sí, pero ¿por dónde voy, huevón? Supongo que la bola esta tiene que romper la puerta, tal vez. No puedo abrir esta puerta tampoco de por acá. Oh, tampoco puedo regresar. Ajá. Ok. Oh, sí, me lo imaginaba, pues, ¿no? La bola esta tenía que romper la estructura, huevón. ¡Ah! Ok. Oh, es Shrek. Ok, vamos a ir a ver a Shrek. Que por cierto, me apareció una pistola de la nada en la mano. ¿Quién sabe por qué? Pero un hechicero lo hizo. Tendrás que atravesar el laberinto de arbustos. Ok. Barry, no tengo luz. Aquí, Al. Toma esa linterna. Sí es cierto, dame La tu vas a linterna, necesitar. huevón, porque no voy a poder Adiós. defenderme así. Mira la casa, Al. Cuidado. ¿La casa? Fuck. ¡A la verga! No. ¿Leer? ¡A la verga! Ok. Tengo que moverme rápido, weón. Ok. Ok, genial. Estamos a salvo acá, mientras. Larguémonos de aquí. Dice, sí, güey, exactamente eso. Ahí va, en ese modo estoy, modo espectador. Entonces, ok, pero, ¿qué has estado pintando, pues, entonces, observador? Pásanos contexto o pásanos con sexo. ¿Qué has andado pintando, pues? Para poder enterarnos del chiste completo. A ver. Ok, seguimos por acá. Oye, que últimamente me están dando muchas ganas de estornudar. Creo que son las alergias. A ver. Que por cierto. Oigo a estos malditos muy cerca de aquí. Voy a subirme un poco el volumen. Siento que está como que un poco bajo. Ahí está bien. Tenemos que ir a encontrar a Shrek del otro lado de la rejilla. A ver. Fuck. Ok. Vale. Fuck. Ok, este también. Ok. ¡Ey! Ahí está. Ok. Más pilitas. Ok, genial. Dice, estoy entrenando, güey. Lo estoy sacando de la caja, literal. Lo estoy armando justo ahora. Por eso es el estreno. Y me prometieron polvo de potente. ¿Querías un poquito de polvito para la inspiración? Para poder pintar de chill ahí, literal, mandarte un cuadro a lo Da Vinci. ¿Qué dice? Don't trust Emil. ¿Quién es Emil? Dice don't trust, que significa pues no confíes en Emil. Emil debe ser el bro, el psiquiatra, ¿no? Que quiere encerrar ahí por loquito a Alan.
Ok, en nada va a aparecer algo. Denme un segundo. Si es que han puesto algo en el chat para poder leerlo. Oh, esto es un laberinto, huevón. Me había olvidado. Ok. Vale. Ok. No son demasiados, pero lo más seguro es que sean infinitos. Y de ahí es de donde seguramente viene la dificultad. Ok. Fuck, viene el otro, el grandote, huevón. Oh, mierda. Mierda. Ok. Ok. El truco es ese, pues, ¿no? Matar a los chiquitos primero y luego al grande. Vale. Aunque nos estamos quedando sin pilas, huevón. Tenemos que avanzar más rápido. Oh, acá está la salida, genial. No queremos peleas. Ok. Dice que me canso, güey, para sacar el ga. Es que tienes que botar tu ga, hermano. Si no botas tu ga, así no se puede. Es como... Es como el FUA, pues. Tienes que dar el extra. A ver. Oh, qué genial. Un poquito de munición por acá. Pero, observador, pues, ¿no nos has dicho? ¿Vas a pintar tu casa o vas a pintar algo en algún cuadro? ¿O de qué forma vas a pintar? A ver. Tomarás 3 pastillas por la tarde. Y así dormirás. Ok, hay un miniboss. Tenemos acá. Me estoy quedando sin pilitas. ¡Ah! ¡Ah, no jodas! También los pajarracos estos. Ah, no puede ser, weón. Tal vez no lo tengo ¿cómo se llama? Que matar. Solo tengo que... fuck. What the fuck? Si no lo tengo que matar, entonces, ¿cómo carajos? Porque literal, ahí vienen los demás también y me van a matar todos. Apenas, huevón. Fuck. No, pero ya está, nada de matarme. Y ya me mató, huevón. No agarra una del Stefan, dice. No, es que ando más también preocupado de aquí de que no me estén papeando. Ya me mataron también, ya me papearon una vez. A ver. Ok, me voy a encargar primero de este bro y después voy a avanzar porque ya vimos que hay un montón más de enemigos del otro lado. Y pues me van a hacer el montoneo, literal. Me van a montonear entre todos. Ya está. Ok. Ok, esquivamos. Bitch. Todos somos amigos. Esto es solo parte de la terapia. Ok, si no jode uno es el otro, huevón. Ok, al fin se murió, huevón. Ok. A ver, ¿qué dice? Ah, ok. ¿Cómo joden, huevón? Me van a matar ahora los pájaros estos.
Ok, supongo que... ok, voy a avanzar porque si no, no hay forma. Ok, vamos a avanzar un poco. Oh, acá hay algo. Mira, porque si seguía avanzando, me iba a saltar estas cosas de por acá. Ok, genial, genial, genial. Tenemos ya hasta más armas incluso. Y se spawneó ahí de la nada, huevón. Ah, la puta madre. Ok, ok, vale. Hijo de puta, man. Ese se ríe como Bowser, huevón. Se ríe como... Como el Bowser del 64, de Mario 64. Cada vez que mueres cuando el Bowser se ríe, huevón. Igualito se reía. Ok, si me dejan caminar por acá, tal vez hay algo secreto. Nah, no hay nada. Dice, el OBS está armando el caballete para pintar. El caballete es... El caballete es donde se apoya el lienzo. ¿Qué vas a pintar cuando lo termines? Claro, pues eso le estaba preguntando también a Observador, pero se anda haciendo el difícil para pasar contexto. Ah, ok. El caballete entonces es lo que soporta el lienzo, pues, ¿no? Es como, por así decirlo, lo que soporta acá el micro es el atril, ¿no? Vendría a ser el equivalente, pues, ¿no? A ver, seguimos por acá. Ok, punto de control. Ok, una escopetita por acá y munición. Genial, huevón. Lo único malo sí es que reventé esa granada que tenía, huevón. Oye, por cierto, creo que este escenario vendría siendo mi favorito, ¿eh? La sección del laberinto y de escapar de la clínica y todos estos ambientes así tipo rústicos de madera con bastante vegetación, árboles y estructuras de piedra, la verdad es que está muy god, ¿eh? La ambientación... fuck, ok. La ambientación de esta sección está muy god. Ale, ¿y ese de dónde salió? Ah, la puta madre, huevón. Estos bros son débiles a headshots. Entonces con headshots se mueren al toque. Muerto. Epa. Oh, dice, el escritor más que... Aquí está. El escritor más rápido del oeste. Ok. Dice, un retrato de mi nona me hace ilusión. Ah, qué bonito. No, pues dale ahí con todo, hermano. Esperamos que nos subas fotitos cuando en medio del proceso y cuando lo estés terminando o terminado ya de una. Entonces, qué bonito, la verdad, qué bonito. ¿Y qué tipo de pintura estás usando? A la verga. Ah, fuck. Ok, vamos a retroceder un poco. Ajá. Ok, vale, nos deshicimos de eso. Pero ya no tengo pilas, huevón, para la linterna. Ok, voy a esperar un poco a que se recargue acá. Vale. Que por cierto, observador, un dato curioso. Bueno, tampoco es tan curioso, pues, ¿no? Es que
Yo nunca utilicé, o yo realmente no tengo experiencia con pintura, pero que para nada, porque siempre se me hizo como que muy, muy se podría decir que incómodo, pero no incómodo de que sea molesto, sino que al momento de manipular la pintura, yo nunca fui muy bueno. Ni en la escuela nunca fui muy bueno con las témperas ni eso. Entonces, yo siempre nada más dibujé en grafito y utilizando colores. Eso es, y colores y marcadores y así, pero nunca incursioné en lo que vendría a ser las pinturas y las témperas y eso. Entonces, a ver, pásanos un poco más de contexto entonces. ¿Cuáles son tus parámetros de que va a tener tu cuadro, el tipo de pintura que vas a usar, si es que vas a usar, qué sé yo, óleo o... Exacto, por eso, explicando más o menos cómo es que va a ir por ahí tu pintura, pues, ¿no? ¿Qué dice? $12 el Twitch Turbo y no tiene prácticamente ningún plus. Yo reprobé los 3 años de dibujo. Es que también el dibujo se basa prácticamente en paciencia. Y práctica y paciencia y práctica. Creo que... eh, Oh, oh, por acá es el camino. Fuck. Qué pesados, huevón. Ah. Y ese apareció de la nada también. Ok, falta uno. ¿Dónde está el otro? Ok, ok, genial. Que por cierto, el soundtrack de esta sección está muy god también. Esos violines de fondo están súper, súper god. Ok, ok. Uh, banearon a... ¿Qué pareció ahí? ¿Un bot? Me imagino que fue un bot, pues, ¿no? De vez en cuando vienen los bots por acá un ratito. Vienen a también a... No, es que el bot, ¿sabes qué? Quería su vicio también, pues, ¿no? Quería su vicio y pues pescó la carnada porque el único que tiene vicio es Alan, mi hermano. Pero sí, fijo, fijo quería su vicio el bot. A ver, por acá hay unas escaleras, pero en la parte de atrás también hay como que un tipo de cueva. Entonces, vamos por acá primero, tal vez, porque parece que es del otro lado. Oh. Ok, vamos a la cueva entonces. Acá tenemos... Ah, no, pero por acá fue por donde bajamos, creo. No, no, fue por acá. Ok, vale. Entonces es por acá el camino real. Vamos a ver esta cuevita de acá que estaba. Cuando estábamos caminando por acá antes de que aparecieran las sombritas estas, pues. Ok. Oh, lo de las bengalas, sí es cierto. Ok. Genial, huevón. Genial, genial. Dice, solo se necesita una bala. Sí es cierto. Pero por eso decía, pues, ¿no? Quería su vicio quería fijo, fijo. Es que también cuando la gente escucha vicio y vicio gratis, pues se aloca, ¿no? E incluso hasta los bots le pasa lo mismo. Ok, llegamos aquí arriba. Hay una silueta ya. Parece que ese es Shrek. Me están dando bastantes ítems. Parece que se puede venir boss. No, sí, fijo. Miren todos los ítems que me están dando. Fijo que se viene boss entonces. Aunque hay un manuscrito que pues no lo vamos a ver porque realmente se tardan un montón siempre en leerse y así. Ok. Sí, es de Shrek pues. Pero fijo que se viene boss. ¡Al!
¡Estás vivo! Así Hay que salir de es. aquí. ¿Puedes abrir la puerta? Tal vez. Barry. Oh, no me digas que lo van a secuestrar ahora a La sala de Shrek corte cuando también. aparecieron los bichos y la llave le queda chica en la cerradura, así que... ¡Barry! La encontraré, no te preocupes. Oh, ok. Vale, miniboss, supongo. Ahí viene el grandote por nosotros. Oh, wow. Wow. Son muchos, huevón. ¡Deprisa, Barry! Estoy en ello. Ah, subió de aquí por el lado, pero ¿cómo? Pero dale, dispara. Eso es. ¡Aguanta, Al! A ver. Son dos grandotes, huevón. Fuck. Ok, genial. ¡Encontré una moneda! Ahí viene otro de por atrás también. La concha de su madre. ¡Ah! Ok. ¡Oh! Ok. Referencia a una de las mejores películas animadas a Rango. Rango. Creo que no la conozco ni siquiera por nombre, ¿eh? ¿Cuál es esa, bro? ¿De qué trata? ¡Deprisa, Barry! Estoy en ello. Qué jodidos son estos bros de acá. Tiene que ser por aquí. ¡Aguanta! Ok. Ok, tengo que aguantar aquí entonces. Vale, entiendo. Fuck. Qué hijo de puta, man. Me mató. Ok, tengo que hallar una estrategia entonces acá. Pero qué raro, estaba la bengala ahí al lado mío. Se supone que cuando tengo una bengala, pues no se pueden acercar por la luz. Ok. ¡Deprisa, Barry! Estoy en ello. Spawneó del otro lado ahora. Pero... Ok. Tiene que estar por aquí. ¡Aguanta, Al! Ajá. A ver. ¡Encontré una moneda! Ok. A ver. ¡La encontré! Ah, no, espera, es una rama. Anda bien troll el Shrek. Tengo que aguantar acá entonces nada más. Fuck. Aquí está. Ah, le encontré la llave. Ok, ¿el abrió? Ok, al fin, huevón. Vale, tenía que aguantar acá. Creí que tenía que matarlos. A ver, cinemática. Ay, por El favor, cartón dime que de vamos a Alan ser ahí carnal atrás. de esta, usted saliendo de Bright Falls. Vuelva pronto. Vamos a la granja de los Anderson, Barry. Sabía que ibas a decir algo como eso. ¿Te digo algo? Espero que me pagues mucho por esto. Si esto acaba, si salimos de una pieza, Ajá. se acabó la oscuridad. Y me da igual lo que digan los demás. Me vas a regalar una cama de bronceado y voy a vivir dentro. Una cama de bronceado. Dice, va de vaqueros donde un camaleón intenta encontrar su lugar. ¿Su lugar como que lo acepten de alguna u otra forma? ¿O su lugar en qué formas? ¿Su lugar, Estoy su loco, hábitat? Pero todo está bien, Barry. Yo Bueno, creo supongo que sí, estamos Al, ya hablando perdiste de la animales, cabeza. Eres el más demente de todos los que conozco. Pues, tal vez sea antropomorfos, pues, inevitable ¿no? cuando te Supongo enfrentas que a es cosas eso. locas como esta. Te protege. Está pasando, Barry. Alice. Jamás tuvieron a Alice. Ok. Está atrapada en la oscuridad del fondo del lago, pero aún no fallece. Al, ¿cómo puedes saberlo? Lo sé, Barry. Al, Lo sé. Escucha, puedo traerla de vuelta. Ok. La encontraré.
Este lugar tiene algo especial. El lago influye. Ok, de alguna Alan manera en dice las obras de que arte Alice se crean todavía aquí. no ha Hace que se muerto. vuelvan verdaderas. Pero tiene un Pero truco. La oscura el presencia, sea lo que psiquiatra sea, nos lo había mejor dicho hace que todo ya había para sus fallecido propios hace fines. mucho, Por de eso todo hecho. esto está pasando. Está usando mi manuscrito. Pero para vamos a tener ver, en pues, control cómo a va. Al, de verdad te creo. Le pasó a Thomasin lo mismo y le pasó a los Anderson. Te lo vuelvo a decir, estés loco o no, sé que no deliras. Pasan cosas raras, eso es un hecho. Estoy de tu parte, amigo, te apoyo. Los Anderson lo sabían, pero estaban demasiado perdidos por las drogas Algo que les los habían va dado. persiguiendo, weón. Pero lo escribieron. Dejaron un mensaje en alguna parte de la granja. Tenemos que encontrarlo. Oh, no, derrumbe. Ah, ¿y colina abajo? Ah, ok, vale. Pero de todas formas, man. Cayeron entonces. Ok. ¡Demonios, Al, habla conmigo! Ok, estuvo un poco confusa esa escena de choque. Ok, vale. Perdí mi arma en el accidente. Ok. Y no había rastro de Barry. Que dice su lugar en el mundo, resolver sus dudas existenciales, quién y quién ser. ¿Y quién quiere ser? Ok, vale. Es como que estas premisas existenciales, ¿no? Y que pues la película va más que todo en resolver pues estas dudas o estas carencias que tiene el personaje principal. ¡Barry! Y poco a ¡Barry! poco, mientras la peli se va resolviendo, pues amigo, ¿estás bien? Dios, me alegro de oír tu voz. así Estaba también intentando se va salir del desarrollando el coche, personaje, pero el suelo pues, ¿no? se derrumbó. ¡Ah! ¡Qué caída! No te preocupes, tu imagen de cartón está bien. Eso da igual. ¿Tú estás bien? Caí en unos arbustos y no tengo ni un rasguño. Ok. No hay forma de bajar. Esto es una pared. Ok, Shrek está bien. Lo bueno es que no lo han secuestrado a él ¡Ay! también, Algo se supongo. mueve por debajo. ¡Barry es un poseído! ¡Usa la bengala, Barry! ¡Sí! Ah, ¡Barry, estás bien! se llaman poseídos. Yo les he Estoy venido bien, diciendo Al. sombritas ¡Genial! desde hace mucho. Jamás te habías topado con alguien de Nueva York, ¿verdad? ¿Dónde mierda está Barry? Vas a tener que dar un rodeo para llegar a la granja. Te espero ahí. Ah, la verga, tenemos que llegar hasta por allá, hermano. Barry, Y mira lo lejos que espérame, estamos. ¿ok? Al, me largo de aquí. Es un suicidio. Voy hacia la granja. Me adelantaré y aseguraré la zona. Ven cuando quieras. No te preocupes. Este es mi caso. Ok. Ahora es Rambo. La cosa acabaría en desastre si no alcanzaba a Barry. Es cierto, tenemos que ir por Shrek porque si no, fijo que lo van a abducir. Los poseídos, que creo que es primera vez incluso que los mencionan con un término, por un nombre, pues. Porque yo les he venido diciendo sombritas desde hace mucho, huevón. Que por cierto... What the fuck? Ok. A los poseídos supongo que les encanta derribar árboles y tal. Y pues no tengo nada para defenderme tampoco. Fuck, ¿y eso? Ah, no de nuevo. Ok, tengo que moverme, supongo. Pero mientras me cubra con algo no pasa nada, la verdad. Un barril. Ok, mientras no aparezcan poseídos, estamos bien, la verdad. No, pero tiene toda la pinta de que sí van a aparecer y tal. Que por cierto, el juego se siente ya un poco más intenso de lo normal. Lo cual me da a mí que pensar que nos estamos acercando al clímax de la historia. Oh, no jodas. Voy a tener que tirarme por acá. Sí. Fijo tenía que... Ah, pero es solo un cafecito, ¿verdad? Bueno, ya lo agarramos de todas formas.
Fuck, ok. Vale. Ah, no jodas, ¿en serio? Ah. A ver. Y eso de que intenta encontrar su lugar me recuerda a una canción. Creo que la canción va de una prosti. Porque es si no me equivoco, es rock argentino. Es la calle su lugar. Ella sabe bien. Ok, fuck. Ah, no puede ser. Hay dos aquí, huevón. Bueno, no son solo dos, son varios. Ok, tengo que moverme, huevón. Si no me van a papear durísimo por acá. Ah, ahí viene el otro. Ok. Pero falta uno más, huevón. ¡Ah! No, pues ya casi me morí incluso, puta madre. Ok, nos cubrimos por acá. Oh, que por cierto, había más camino del otro lado. Me estoy saltando cosas incluso. La calle es su lugar. Ella sabe bien. Las sombras trepaban superando. Ah, no me Necesitaba jodas. una luz para destruirlas y poder pasar. Ok. Ok, las rejas también pueden salirse y tal. Agarrar página de manuscrito. Ok. Sí, creo que es rock argentino, pues. Que por cierto, el rock argentino creo que es el rock que más sonó en toda Latinoamérica, pues, ¿no? Que son muy buenos, son muy musicales los argentinos. Dice, el Alan Wake está categorizado como survival horror, pero no veo dónde está el horror. Es que se podría decir que el Alan Wake es como una combinación de... Bueno, para esos entonces un juego de suspenso y con un poquito de Silent Hill. Porque Silent Hill también tiene todos estos entornos así como que tipo abiertos. Entonces se nota que se inspiraron bastante en ese tipo de gameplay, pues, ¿no? Pero Silent Hill también incluye lo que vendría a ser el combate dentro de cuartos cerrados. Cosa que este juego no lo tiene tanto, de hecho. Y de hecho, lo que vendría a ser la exploración en cuartos cerrados, como en Silent Hill, por ejemplo, el hospital, es lo que lo hace. Bueno, es que tenga el factor, ¿cómo se llama? Horror, pues, ¿no? O survival horror, o lo que sea, pues, ¿no? Lo mismo con Resident Evil, como en Resident Evil 2, que fue lo último que jugamos en el RPD, en la comisaría. Pues es un entorno controlado, es un entorno cerrado completamente. Uy, ¿eso? No, pues ya andan penando tan rápido, weón. Ah, ¿y tanto para un manuscrito nada más? Bueno, ni modo. Y más que todo, eso es lo que categoriza o lo que viene englobado, lo que vendría a ver. Vendría a ser el survival horror, pues, ¿no? Por eso este juego yo lo siento más como si fuese un juego de suspenso y así, pues, ¿no? Y por eso es que siento más que está inspirado en esas secciones de los primeros Silent Hill, en el que te estás moviendo por el mapa y que literal estás explorando por dónde ir. Porque la mayoría es así, pues, ¿no? Son ambientes un poco abiertos que te permiten explorar más o menos para saber
a dónde es que quieres ir, pues, ¿no? Girar poste. Ok. Ah, what the fuck? ¿Por qué se volvió loco? Ah, ok, es por la inercia, vale. Oh, pero ya se apaga. Podía percibir movimiento en el bosque más adelante. Enfrentarme al enemigo sin un arma era peligroso, pero no había opción. Ah, la verga, solo tengo una linterna y no tengo pilas tampoco. ¿Qué dice acá? Trust no one in the dark. O sea, no confíes en nadie cuando estés en la oscuridad, dice. Lo único que recuerdo del Silencio Hill son lo buenas y sexy que estaban las enfermeras. Prácticamente, claro, eso vendría a ser lo que más se recuerda del Silent Hill. Pero por ejemplo, mira Jason, si quieres un poquito de contexto, hay unos videos buenísimos del Fede Lobo en YouTube. Que literal son resúmenes de los juegos, pues, ¿no? Y ahí te enteras básicamente de la historia. Porque los Silent Hill, muchísimo más que Resident Evil incluso. Ah, la puta madre. Aquí tengo que correr entonces, huevón, porque son infinitos. Los poseídos. Muchísimo más que en Resident Evil. Los Silent Hill, la historia no te la cuentan del todo, masticada, pues. O sea, que sea entendible, ¿no? Entonces, la gente, hasta yo incluso también, yo mismo, pues, ¿no? No he sabido entender del todo la trama, cómo va. Vale, verga, es que son muchos, huevón. Ok, no tengo una bengala tampoco. Ok, pero aquí hay una lucecita, vale. ¿Qué dice? Aunque el cuerpazo... ¿El cuerpazo? Aunque el cuerpazo del pirámide me hacía dudar de mi heterosexualidad. Es que sí, literal, es un bro así mamadísimo, ¿no? Con una... Literal, con una cabeza metálica de pirámide. Es básicamente eso. Y con un trapo acá, cubriéndole de la cintura para abajo. Porque no hay más. Es literalmente eso. Es básicamente eso el personaje. Oye, que por cierto, mi cabello anda ya un poco largo. Creo que viene siendo hora para cortármelo. Que por cierto, siento que el frame de la cámara está un poco muy alto, ¿no? ¿O no? ¿O está bien? A ver, si no voy a... voy a bajarlo un poquín más, nada más. A ver, un momento. Ok, con eso debería estar. Sí, creo que estaba un poco alto, la verdad. Aunque creo que sigue igual, huevón. Ya, bueno, después lo cambiaré, si no, pues. Mis juegos favoritos son los de From Software. Que no te digan una mierda de la historia es el pan de cada día. Bueno, eso es cierto en los Souls-like. En general no te cuentan demasiado o nada de la historia. Y pues prácticamente tienes que ir uniendo las piezas de a pocos, pues, ¿no? Un coche se alejaba de la granja en la misma dirección en la que yo me dirigía. Ok. Supuse que sería Barry, lidiando con las consecuencias de actuar sin pensar. Ojalá que sea Barry y no sea nadie más, pues, ¿no? Ok. A ver. Un cafecito por acá. Pilitas. No tengo pistola todavía, creo, ¿verdad? Ok. No, creo que no tengo... No tengo nada todavía para defenderme. Entonces, pues, lo único que voy a tener por mientras parece ser aquí la linterna.
Oye, que por cierto, es una locura, hermano. Fíjate, mira esto, huevón. Ah, bueno, no eso, pero a ver, que El pase coche la se dirigía cinemática. a la cabaña que había más adelante. No quedaba lejos. Si era Barry, pronto vería lo que había pasado. Ok. Si no, esto de aquí, mira. Mira todo este fondo, toda esta distancia de dibujado que tenía la Xbox 360, huevón. Todo esto lo podía manejar la 360 y es que se ve increíble, huevón. Esto es un juego de más de 10 años. También está el factor remasterizado, por supuesto. Pero no deja de sorprenderme incluso este juego. Lo muy bien ambientado que está. Ok. Deshabilitado. A ver. La calle es su lugar. Ella sabe bien. No va a volver atrás. Y ahora me salta el copyright, ¿no? Por cantar nada más. Oh. ¿Y eso? Intento entregarte cada página en el momento y lugar apropiados para mostrarte cómo va la historia. What the fuck? Ya había visto destellos de esa luz antes, en mi sueño. Era un astronauta extraño o un buzo metido en un traje. Era él quien había colocado las páginas en mi camino. ¿Astronauta o buzo? Dice. A ver, vamos a checar este de aquí, ¿sí no? La presencia oscura había seguido la coreografía descrita en el manuscrito, haciéndose más y más fuerte, moviéndose como un vendaval, sembrando la destrucción a su paso. Con todo seguía atada al devenir de la historia, encadenada al lugar del que había salido. Cuando la trama llegase a su final, sería al fin libre. Ok. Por eso es que principalmente no vemos los manuscritos, porque son solamente una hojita con lo que escribió Alan y pues la vocecita de Alan también está ahí narrando, pues, ¿no? Porque si no, imagínate que escucháramos cada uno de los manuscritos, no terminaríamos nunca el juego, huevón. Y es que sí son bastantes, de hecho. Ah, creí que era un manuscrito, el juego me engañó. Ok. Ok. Es uno solo. Oh, wow, otra trampa más. Bueno, supongo que van a haber muchas trampas por acá. Ok, por acá no es el camino. Que por cierto, como es uno solo nada más, no es necesario matarlo. Ya que lo más seguro es que van a spawnear más de ellos. Ah, no me jodas. ¿Hay tantas trampas ahí en esta sección? Y es que literal las trampas tampoco es como que sean muy obvias. Y también porque hay literal, hay arbusto debajo, hay césped. Entonces, pues mucho menos. Intento De nuevo entregarte el cada audio. página en el momento y lugar apropiados para mostrarte cómo va la historia. Ya había visto destellos de esa luz antes, en mi sueño. Ok. Era un astronauta extraño o un buzo metido en un traje. Agarrar Era él quien bengala. había colocado las páginas en mi camino. Ok, no me había dado cuenta de esto. Ok. Bueno, tengo que seguir adelante, entonces. En un momento va también a spawnear el poseído este. Ah, mira, avanzamos sin siquiera pisar una sola trampa esta vez. Ok. Fuck, pero... se vienen más, más poseídos esta vez. Pero puedo hacer esto. A ver. Ok, si es que sí llegamos por acá arriba. Oh, wow, sí se puede, huevón. Oye, ¿no es acá donde estábamos más antes en el juego?
¿Donde se cayó el techo y tal? Parece que sí, ¿no? Fuck. Bueno, pues no queda más que tirarnos. Oh, hay trampas por acá también. Oh, hay un cafecito por acá. Oye, Jason, ¿y andas jugando algo ahora o no? O ¿o qué andas haciendo? Ok, vale. Oh, es un grandote, huevón. Vale. Ah, no es un grandote. Oh, pero no tengo revólver ni nada, huevón. Lo había olvidado, no tenemos cómo defendernos. La puta madre. Oh, wow. No, pero por acá no hay nada, ¿no? Ah. Ok. Supongo que nada más tengo que continuar, pues. Ok. Ah, ok, más trampa de oso por acá. Ok, van a aparecer más. Más poseídos y tal. ¿Cómo joden, sinceramente? Y es que tampoco tengo revólver para poder defenderme. Entonces, pues tengo que seguir nada más, literal. ¡Ah! Ok. ¡Épale! Casi me pega este de acá. A ver, vamos a quitarle la invencibilidad. Ok. Ya ya estoy contra algo, contra un muro. Me quedé encerrado aquí. ¡Ah! Oh, no, pero era por acá el camino. ¡Ah! Ok, estoy en problemas, huevón. ¿No tengo una bengala? Ok, sí tengo una bengala. ¡Ah! Ok, llegué aquí al menos. Ah, bueno, perdí una bengala de la nada, pues. ¿Qué dice? Como hice stream de Nier, no quiero avanzar más en la historia y avanzar solo en stream. Y como el Nier y el Fortnite son los únicos juegos que tengo ahora mismo, solo estoy haciendo de mod. Jugaría Fortnite, pero me aburro jugando solo. Ah, ok, vale, entiendo. ¿Qué es eso? Actualización de WhatsApp, dice. Me mandaron un mensaje. Ah, ok, no he estado haciendo nada entonces. Más que nada haciendo de mod, pues, ¿no? Como dices. No, pero al menos ponte, qué sé yo, a practicar no sé, algo en Fortnite. Practicar tu puntería o no sé, pues algo que podrías hacer mientras. Como que matando un rato y así, ¿no? Oh, ok, vienen de nuevo estos huevones. Fue una mala idea despegarme de acá. No me van a dejar explorar. Bueno, vale. Ok. Porque, por ejemplo, hay yo la otra vez descubrí que hay un... Podía ver el auto, pero no había rastro alguno del conductor. Que hay un, como que un modo de juego en el Fortnite. Más que todo sirve para practicar puntería. Y para practicar con armas ¿Hay también. alguien ahí? ¿Ese no es Barry. Shrek? ¡No, Dani! ¡Tú no eres! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¡Ah! ¡No, por favor, perdón! ¡Ah! ¡Ah! Ese no era la voz de Shrek, eso sí. Ok, tengo munición de escopeta, pero no tengo escopeta, huevón. ¿Qué puedo hacer? Entonces, también se puede practicar lo que vendría a ser la construcción, Jason, en este modo de juego.
Pero puta, no me acuerdo cómo se llama. Tendría que ir a ver... tendría que ejecutar el juego y ver exactamente cómo es que se llama. Pero sí está para poder practicar, pues, ¿no? Que era lo que yo estaba entrando, pues, en este modo de juego para practicar un poquito la construcción y todo eso. Ok, solo hay una puerta. No hay nadie aquí. Te conozco. Estabas en la cárcel el otro día. Fui a la granja de nuevo por el licor casero, ¿sabes? Te hace ver cosas. No van a echarlo de menos. Está con los loqueros, pero a Danny, mi amigo, lo perdí. Algo le está pasando. No es él. Ok. Es como la secuencia mala de una película buena, donde el mejor amigo del protagonista de repente es el malo. ¿Quién habrá escrito esta porquería, carajo? Pues el mismo Alan lo escribió, ¿qué te puedo decir? El mismo Alan anda viviendo todas sus experiencias que escribe. Y pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Dice, me clavo me clavo una pajita con el stream de fondo para matar el rato, dice. Practicar no es lo mío, 5 minutos y me aburro. No, es que claro, es solo 5 minutos. Porque, ¿recuerdas también cuando yo prendía stream y jugaba Guilty Gear Strive? O sea, nada más me iba al modo práctica unos 5 minutos, 10 máximo. Y luego me iba al online, pues. Entonces, practicar no es para realmente hacerlo un montón de tiempo. A menos que quieras averiguar algo específicamente. Entonces, en ese caso... Pero si es nada más para practicar puntería y construcción un ratito para que poco a poco te vayas acostumbrando, pues unos 5, máximo 10 minutos y ya está. Y luego te vas a jugar. Al menos eso es lo que yo hago, pues, ¿no? En cualquier juego de pelea o incluso en shooters, me gusta irme un rato al modo práctica para practicar mi puntería en el caso de shooters, por ejemplo. Y luego le doy al online. Estaré a merced de lo que ocurre en el relato, como cualquier otro personaje en la trama. La trama debe seguir siendo creíble para que esto resulte. Tiene que haber víctimas, escapes a tiempo, momentos de tensión. En una historia de terror no se puede saber si el héroe triunfará, ni siquiera si sobrevivirá. Tiene que verse al borde de la muerte. Ahora escribiré que huyo de aquí. Necesito ayuda. Haré que Zane sea el que me ayude. Haré que suceda. Al está bien enfermo, Alan. Ok, creí que se estaba levantando la TV. Se quemó. Ok. No, pues estás enfermo, Bruce Wayne. ¿Cómo se llama? Me acordó al meme pues. Ok, vamos de vuelta para abajo. Ok. Vale. Te juro que no veo nada si no es por la linterna. Los animales de granja no son mascotas. Ah, qué hijo de puta. Ok. Bitch. Tiene más vida, huevón. Ok. Tal vez no tanta, pero sí más de un poseído normal. Oh, y ese era Danny. Ok, entiendo. Ok. La granja todavía quedaba lejos. Necesitaba un coche para llegar deprisa. ¿Qué dice acá? Oh, ¿y esto? Oh, wow, what the fuck? Ok, en un ratito vamos a bajar, a ver. Oh, sí puedo usar el coche, vale. ¿Qué más hay por acá antes de ir del otro lado? Un baño típico de área rural gringa. A ver.
que estos baños están... Ok, están hechos completamente de madera. Pero... O sea, cuando una persona va a cagar aquí, ¿cómo es que los limpian, huevón? Aunque este solo es un lavadero, parece, ¿no? Pero pues no todos son solamente lavaderos. Dice, yo voy a reinstalarlo. Ya tengo audífonos para jugarlo. Vuelvo al rato que estoy por el teléfono. Dale, observador, no te preocupes, acá vamos a estar. Y nos avisas cuando reinstales el Fortnite. Cosa que armamos el squad completo, pues, ¿no? Porque el otro día estuvimos jugando con Sama. Así como... cuando les estaba pasando la voz, pues, ¿no? Para jugar todos juntos. Y pues sí jugamos los tres la otra vez. Entonces si quieres llegar ahí al Fortnite uno que otro día con nosotros, pues para darle todos juntos. Y con el squad ahí completo. A ver. Ah, ok, un ciervito por acá. Un ciervito muerto. Todo muerto. Oh, aquí fijo que va a spawnear algo, pues, ¿no? El juego, desde hace mucho que no me da cosas gratis. Y cuando me las dan, pues, me ponen enemigos. Oh, qué raro, no spawneó nada esta vez. Ok, pues. A ver. Si Barry no está Barry. Lee más probablemente arriba, estaría en un Estefan. buen ¿No lugar hablamos en del la granja. fort? Por un Oh, me instante pasé sentí mal por alguno... dudar de él. Al fin y al cabo yo había ¿Algún llegado hasta ahí comentario? por mi cuenta. Pero A ver. Barry era Barry. Pasado de lanza, brother, dice. Entonces, por eso mismo abandoné el Valorant. 3 comentarios arriba. Ah, a ver, déjame ver. Ah, ok, vale. Qué raro que me haya pasado ese comentario siendo que es súper extenso. Dice, podría estar jugando Valorant, pero soy nivel 12 y para jugar competitivo necesito nivel 20 y pues no le quiero decir que deje de jugar competitivo para subir de nivel conmigo. Pero no puedes subir de nivel tú solo. Ah, es que dices que te aburres jugando solo también, pues, ¿no? Oh, qué raro. Qué raro que me haya saltado ese comentario siendo que es bastante externo. Entonces, por eso mismo abandoné el Valorant. 3 comentarios arriba. Oye, pero ¿no estabas jugando Valorant creo que con tus amigos o era otro juego? Ah, ok, están hablando de Valorant entonces. No, pero qué raro se me hizo que me haya saltado ese comentario, siendo que era súper extenso. Ok, vamos avanzando. Ve a la granja. Ok. Oh, aquí hay un cafecito. Ok, ok. Vale, que por cierto, las físicas de los vehículos en este juego no están nada mal. Incluso podría decir que se sienten mejor que las físicas de los vehículos que tiene el Watch Dogs 2. Y el Watch Dogs es un juego dedicado a mundo abierto, huevón, lo cual no tiene sentido. Ok, hay poseídos por acá, la puta madre. No, pero está cerrado, ¿verdad? Creo que no hay nada por acá. Ok. No, es que se sienten muy bien las físicas del vehículo, sinceramente. Y en el Watch Dogs 2 es un dolor de huevos andar con un carro. Es que se siente muy, muy torpe.
Y por eso terminé vendiendo ese juego. Ni siquiera lo terminé. Ni siquiera lo habré jugado como unas 3, 4 horas y más. No, weón. O máximo 5 ya ponle. Pero más no jugué. Ok, a ver si es que de repente hay algo por acá útil. No, no hay nada. Ok. Rawr. No, en serio, ¿cómo joden, man? Me voy. No me dejan explorar de chill. Que por cierto, mira, Jason, esta zona en los que se tienen que usar vehículos son hasta incluso más amplias de lo que normalmente vendrían a ser, pues, ¿no? Entonces... Oh, wow. Ok, vale. El tema del survival horror es muy ligero en este juego. Y en general, pues sería más como que un juego de tipo thriller, suspenso y así, ¿no? Oh, no puedo pasar por acá. Ok. Ok. Pueden seguirme por acá también, supongo. ¡Ah, la burger! ¡Épale! Ok, tengo que salir de acá, huevón. Oh, ok, acá está la luz. La luz. Oh, ok. Estamos a salvo. Dice... Sí, estaba, pero mi amigo juega competitivo y no quiero molestarlo diciéndole que me acompañe a subir de nivel. Me diría que suba de nivel por mi cuenta, pero juegos como el Valorant necesitan comunicación y pues muy poca gente usa el chat de voz. Ah, no es muy común porque, por ejemplo, en Fortnite es totalmente lo opuesto incluso. Muchísima gente, incluso que no se conozcan, suelen pues utilizar el chat de voz así de chill nada más porque sí. Entonces me aburro ya que no tiene gracia jugar un juego online solo y calladito, aparte de que no acostumbro a escuchar música mientras juego. Ah, ok, vale, entiendo. Yo, por ejemplo, mira, cuando... A mí me gusta mucho Battlefield, ¿no? A mí me gusta mucho la franquicia Battlefield. Y yo, pues, mayoría del tiempo lo jugaba solo porque la verdad es que organizarme con gente para jugar un día y así, la verdad es que me daba un poco de flojera. Entonces yo siempre me lanzaba a jugar solo el Battlefield también, pero pues de todas formas es la experiencia de cada uno. De hecho, en el Battlefield es muy esencial incluso también la comunicación entre jugadores. Pero depende de cada uno, pues, ¿no? Siempre también se puede jugar solo, de todas formas. A comparación de otros juegos, por ejemplo. Pero depende de cómo cada uno quiera llevar su experiencia, pues, ¿no? A la verga, y de la nada apareció acá. Bueno, ya se fueron. Ok. Tengo que salir de acá. Y tiene que ser rápido porque me van a papear, huevón. De hecho, hay un montón de lugares donde podría ir. Puedo ir a esa cabaña y puedo irme de este otro lado también. Sabía que los Anderson eran unas estrellas de rock, pero no me había hecho a la idea hasta que vi el escenario. Ok. Cinemática. ¡Ay! ¡Corre! ¡Ya vienen! ¡Son demasiados! ¡Oh! Habla un animatrónico de un dragón, huevón. ¿Qué diablos? Fuck. Me alegro de que decidieras ir Defiende por el ellos escenario. solo, Mr. ¿Pero cómo? Johnson. ¡Cállate y dispara! Ah, la burger, ok. Bueno, sí, vamos a hacerle... ¡Al! ¡Debemos seguir peleando! ¡Encenderemos! Ok, creo que eso es Ozzy Osbourne, ¿verdad? Creo que sí es Ozzy Osbourne. Y fijo que va a saltar el copyright. A ver, voy a bajarle si no el volumen a la música, tal vez. Ok. Aunque va a matar un poquito el ambiente, pero estoy seguro que es Ozzy Osbourne esa canción.
Dice, el lunes tengo que ir al médico a hacerme exámenes de orina y de sangre. Y pues, desde que me cosieron el brazo, le tengo terror a las agujas. ¿Qué te pasó en el brazo, bro? ¿Por qué te tuvieron que coser el brazo? ¿Te accidentaste o algo? ¿Qué te pasó? ¡Fuegos artificiales para ayudarte! Ah, ¡Hey, Al! ¿Te diste cuenta de que hay un montón de municiones? ¡Este lugar está repleto! ¡Al, sí, aguanta! pero Encenderé ni las siquiera luces me del dan tiempo, escenario. weón, para recoger la munición que dicen. Entonces, no tengo ni idea. A ver. Me alegro de que decidieras ir por ello solo, Mr. Bronson. ¡Cállate y dispara! Ok. ¡Al! ¡Debemos seguir peleando! ¡Encenderé más fuegos artificiales para ayudarte! ¡Hey, Al! ¿Te diste cuenta de que hay un montón de municiones? ¡Este lugar está repleto! ¡Al! ¡Aguanta! ¡Encenderé las luces del escenario! Fuck. No, es que son muchos, weón. Ah. Ah, y es que también son invencibles, pues, ¿no? Porque tengo que aplicarles, aquí el... ¿Cómo se llama? Ah. Ok. Me mordió un perro, un pastor alemán. Oh, wow. Qué hijo de puta, pero ¿cómo así? Me alegro de que decidieras ir por ello solo, Mr. Bronson. ¡Cállate y dispara! ¿Cómo así te mordió? ¿Estabas, por la calle ¡Al! o es un ¡Debemos seguir perro, peleando! qué sé yo, de ¡Encenderé algún más amigo fuegos o algo que te artificiales para mordió así ayudarte! como que, porque no te conocía? ¡Hey, Al! ¿Te diste cuenta de que hay un montón de municiones? ¡Este lugar está repleto! ¡Al! ¡Aguanta! ¡Encenderé las luces del escenario! Ok. Oh. Oh, vale. Vengan todos a la vez, dice. Supongo que debe ser un trofeo. Me alegro de que decidieras ir por ello solo, Mr. Bronson. ¡Cállate y dispara! Ok, ok. Tengo que encargarme de ¡Al! todos. ¡Debemos seguir peleando! ¡Encenderé más fuegos artificiales para ayudarte! ¡Hey, Al! ¿Te diste cuenta de que hay un montón de municiones? ¡Este lugar está repleto! ¡Al! ¡Aguanta! ¡Encenderé las luces del escenario! Oh, sí es cierto que no les puedo disparar cuando... Dice... estaba jugando con mis primos y el perro del vecino rompió el Me alegro de tejido que y me decidieras ir por mordió. ello solo, Mr. Bronson. ¡Cállate y dispara! Oh, entonces se escapó de su casa el perro y pues, porque... ¡Debemos seguir Mira, peleando! lo normal que ¡Encenderé pasa más cuando fuegos perros ataquen así de la nada es que son ayudarte! perros nerviosos, weón. ¡Hey, Al! ¿Te diste cuenta de que hay un montón de Entonces, municiones? ¿cómo se ¡Este llama? lugar está repleto! Porque son de estos perros tampoco que no los educan, pues, ¿no? Entonces, literal, de la nada muerden. Literal, de la nada muerden. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Pam, pam, pam! ¡Barriguela al rescate! Ah, ¿y ese de dónde salió? What the fuck. ¡No! ¡Diablos! ¡Estúpido cableado de finales! Ah. Me alegro de que decidieras ir por ello solo, Mr. Bronson. ¡Cállate y dispara! A ver. Oye, que esta ¡Al! sección ¡Debemos está seguir peleando! Encenderé súper más fuegos pendeja, la verdad. artificiales para ayudarte. Porque literal podría hacer esto nada más. ¿Te diste cuenta de que hay un montón Y ya de está. municiones? ¡Este lugar está repleto! ¡Al! ¡Aguanta! No. Me alegro de que decidieras ir por A ver. ello solo, Mr. Bronson. ¡Cállate y dispara! A ver, ahí vienen de nuevo, supongo. ¡Al! ¡Debemos seguir peleando! ¡Encenderé más fuegos artificiales para ayudarte! Ok. ¡Hey, Al!
A ver. ¿Te diste cuenta de que hay un montón de municiones? ¿No disparó la bengala? Puta madre, weón. A ver. Me alegro de que decidieras ir por ello solo, Mr. Bronson. ¡Cállate y dispara! ¡Al! ¡Debemos seguir peleando! ¡Encenderé más fuegos artificiales para ayudarte! A ver. ¡Ey, Al! ¿Te diste cuenta de que hay un montón de municiones? ¡Este lugar está repleto! ¡Al! ¡Aguanta! ¿Otro trofeo más? ¿Cuántos más trofeos vamos a ganar? Son un montón. ¿Pero por qué no dispara? A ver. ¡Diablos! ¡Estúpido cambiado de final! ¡Aguanta, Al! ¡Haré que vuelva a funcionar! ¡Lo prometo! Ok. Ok. ¿Ya estuvo? ¿Eso es todo? Ok. Ah, vienen en oleadas como la otra vez. No, sí, definitivamente este juego, su punto más bajo es el combate. Y es que la verdad se siente horrible, huevón. ¡Sí! ¡Al! ¡Quédate en la luz! A ver. ¡No, no, no! ¿Por qué estás haciéndome esto a mí? Ok. ¿Terminó ya o qué onda? ¿Vienen más? ¿Cuántos más? Al, no me dejes morir aquí. Aunque pensándolo bien, esta es la forma de morir que siempre había querido. ¡Rock and roll! Al, este es el momento más alucinante de nuestra vida. What the fuck, ¿y de dónde salió este? Y además está cerca a la luz. ¿Por qué puede moverse, weón? Y hay incluso más de este otro lado. Qué mamadas, weón. Ay, ya me mataron. A menos que tenga que hacer algo entre medio. Me alegro de que decidieras ir por ello solo, Pero Mr. solo, el Bronson. juego solo te dice que ¡Cállate y aguante y dispara! ya está. Defiende el ¡Debemos seguir escenario, pero peleando! ¿cuánto más? Encenderé más fuegos artificiales para ayudarte. Granada de iluminación. ¡Ey, Al! ¿Te diste cuenta de que hay un montón de municiones? ¡Este lugar está repleto! ¡Al! ¡Aguanta! ¡Encenderé las luces del escenario! Ok. A la verga, ¿qué fue? ¿Qué fue esa animación? ¡Eso es! ¡Pam, pam, pam! ¡Arriba el rescate! Ah, ¡Estúpido cableado de finales de siglo! ¡Aguanta! Al! ¡Haré que vuelva a funcionar! ¡Lo prometo! ajá, y luego.
Sí, pero a la verga, tan rápido aparecieron más. ¡Sí! ¡Al! ¡Quédate en la luz! A ver. ¿Por qué estás haciendo esto, amigo? Hazlo por Barry, por favor. What the fuck, ¿qué fue eso? Carnicería colateral. Ala, ¿por qué estamos ganando tantos trofeos de la nada? Y de hecho lo mismo pasó el último stream. Ok. ¿Y luego? No, pues ya me aburrió esta sección de lo larga que es. Lo que pensaba bien, esa es la forma de morir que siempre había querido. ¡Rock and roll! Ok. Ah, parece que son los últimos ya estos. Oh, vienen apareciendo más, weón. ¿Cuántos más? En todo este capítulo, vienen apareciendo un montón, weón. Y por todas partes. Ok, ¿ya estuvo? Entonces. Ok, vale. Sí, ok, genial, weón. Es que sería disfrutable si es que al menos cada 5 segundos tenemos que literal pelear con estas cosas. Y ni siquiera el combate no se siente planeado como para que tengas que estar luchando a cada rato. Hasta se siente cansino, weón. Solo quiero experimentar la historia. Quiero saber la historia. La historia es lo que mueve el juego, no el gameplay. Este juego está haciéndolo al revés, weón. A ver. Ahí vamos a subirle de nuevo a la música porque lo más probable es que ya se haya... Ajá. Ya se haya ido. Creo que sí era una canción de Ozzy Osbourne. Y es que también en este juego me di cuenta que tiene bastante música licenciada, o sea, música de la vida real. Y pues sí pasa bastante, ¿no? Pero qué raro que este juego esté haciendo las cosas al revés. En lugar de que la historia mueva al juego, el gameplay es lo que está moviendo el juego ahora. Oh, ok. No, pues ya me quedé estancado aquí en la zanjita. A ver. Famoso, no hay de qué preocuparse. Oh, mira, Tu imagen de cartón está bien. cartón ¿Dónde la ahí de puse? Alan también, huevón. Volveré por ella cuando veamos que el sitio es seguro. Sí, ha sido mi principal preocupación todo este tiempo. ¿Qué dice? Las casualidades de la vida. Mi cena es pan con tomate, mayonesa, ketchup y milanesa. Es que sí lo puse en el título también. Y no, qué rico, hermano. Que por cierto, pues yo todavía no he cenado nada. Entonces, después del streamcito me toca a mí. Dice, volví por mi media libra de cristal blanco, carnalito. Dale, dame un segundo y aquí te saco la merca, pero deja que se vayan los mods del Twitch, porque si no nos vamos todos a Kanami, bro. Nah, pero el juego te manda combate cada 5 minutos.
Y la verdad es que se hace cansado que a cada rato haya combate. ¿Enfocar? Hay que quitar este estorbo del camino. No pude avanzar más antes de que nos emboscaran. Es que este juego no implementa rompecabezas, pues. Es por eso que depende mucho del gameplay únicamente. Y del combate, pues, ¿no? Eso es cierto. Lo que menos se ha visto de este juego es Creo que rompecabezas. Alan Wake dirá algo importante. ¿Qué era, Al? Oh, soy Alan Wake. Siempre me salgo con la mía. Si algo soledad me pongo de mal humor todo el día. Me lo tomo todo a pecho. Me hace atractivo y misterioso. Ese es Shrek. Ahora no hago nada porque necesito que sea Barry, mi mejor amigo, quien lleve las riendas. Pero da igual, porque está para eso. Creo ver lo que hiciste ahí. ¿Sí? No estuvo nada mal. Yo también haría lo mismo ¿Quieres si que haga mi imitación fuese de Barry. Wheeler? ¿No? Eso creo. Dice, wow, siempre pensé que tu cena era pan con tomate y mayonesa ketchup, pero la milanesa no me lo esperaba, un giro de los acontecimientos. Normalmente ceno a las 10 p.m. ¿Y por qué tan tarde, Jason? Bueno, yo también estoy cenando ahora que por los streams, pues, ¿no? Pero normalmente yo ceno a las 6 p.m., 7 p.m., a la hora mismo que empiezan los streams, pues, ¿no? Que hago los streams. Ok. ¡Wow! ¡Ja, mira todo eso, Al! Creo que su vida giraba en torno a esta basura vikinga. Oye, observador, ¿qué tal va Mira todo el esto. cuadrito? ¿Va todo bien? Parece que les ¿Ya iba muy empezaste bien. o ¿Cómo es que nunca o había todavía oído de sigues ellos? ocupado con Y el lo teléfono? dice el que conoció a Ozzy Osbourne en un reality show. Oh, sí era Ozzy Osbourne, la música, pues. Qué bueno que sí muteamos acá lo que vendría a ser el sonido de la música, porque fijo que nos iba a saltar copyright, pues. Oh, la puta madre. No sé por qué de la nada se activa el comando de voz de mi TV. O sea, no digo las palabras claves, pues, ¿no? Y de la nada, a veces se triggerea el comando de voz por alguna razón. A ver. Ok, no hay nada más. Supongo que vamos a ver a la parte de arriba, pero... Ok, creí que tendría algo de relevancia, pero no. ¿Qué dice? No es tarde, es lo normal para mí. Ah, ok, vale. Tú cenas demasiado temprano. No, de hecho, por acá también es lo normal a esas horas cenar. Supongo que es nada más diferentes horarios, pues por nuestra zona geográfica. Es de noche, güey. Y yo hago el retrato en directo. Será un proyecto a largo. ¿Cómo el retrato en directo? ¿Vas a hacer stream o qué onda? ¿O te refieres a hacerlo de día? A ver. Ah, un retrato en directo. O sea que va a ser mirando pues a tu nona. Literal como la modelo, pues, ¿no? Creí que ibas a tomar nada más una foto. Que le ibas a hacer una foto y El barco que vikingo con esa resultaba referencia es como lo ibas a hacer. Parecía un ariete. Entonces lo vas a hacer literal, tradicionalmente, como se hacían hace más de 200 años. Este caballete es portátil, así que dibujaré en campo abierto, pues, en la medida que mi nona me conceda tiempo para retratarla. Ok, vale, entiendo, pues. Y qué bonita experiencia va a ser de todas formas. Aunque me imagino que, pues, de repente
¿cómo se llama? Vas a tener que darle algún incentivo para que se quede quietecita mientras estás haciendo su retrato, pues, ¿no? Porque estar sentado por mucho tiempo y pues por la edad también, de repente se torna un poco cansado también, pues, ¿no? A menos que pues no tenga ningún problema con eso, supongo. Ok. Más poseídos. Bitch. Ah, ¿por qué justo ahora, puta madre, se pone a recargar, weón? Rar. Ok. Mira, y hace nada tuvimos un, literal, una oleada de enemigos y ahora tenemos combate de nuevo. O sea, ¿por qué tanto combate, weón? Hasta flojera ya me da, hermano. No puede ser. Hasta flojera ya me da de tanto combate. Hace nada tuvimos una oleada. Hace nada. Y ya combate de nuevo. No, no te estoy diciendo a ti, viejo, sino que lo digo por tu nona, pues, ¿no? No, pues ni siquiera te conozco. ¿Cómo te voy a decir viejo, mi bro? Ni siquiera te he visto una foto ni nada, pues. No hay forma de que yo sepa incluso tu edad, o incluso por cómo te ves. Entonces es por tu nona, pues, ¿no? Nah, no más de una hora, pues por lo mismo y tanto que a alguien que no es modelo, pues le cuesta mucho eso. La vida es un combate. Claro, ¿cómo se llama? Y sí, pues, ¿no? Hacer de modelo puede ser un poco cansado, pues, porque tienes que estar quieto y no moverte demasiado para que el artista pueda hacer su dibujo de chic, pues, ¿no? Tranquilo, le pasas, qué sé yo, por ahí, no sé, algo para comer, algo para ver, o que esté con su teléfono mientras, o le pones la TV de fondo para que no le cueste tanto quedarse quieta y así, pues, ¿no? Y mira, otro huevón más. Ok. A ver. Ok. Prácticamente soy el más joven de todos. Manga de viejos, dice. Eso está bien, serás el último en quedar impotente. Y es el último también que irá al urólogo a que le revisen. ¡Creo que podemos pasar por aquí, Al! A ver, ¿dónde está Shrek? Lo escuché medio de este lado. A ver, déjame ver. Por acá, por acá, por acá. De hecho, voy a buscar si es que hay municiones por acá, porque literal me estoy quedando sin nada para defenderme también. Pero no entiendo por qué le metieron tanto combate al juego. En lugar de meterle rompecabezas y así para rellenar secciones. Y para que no se haga tan cansado el combate, pues, ¿no?
Ok, me acerqué mucho al cablerío este, pues, ¿no? Oh, mira. Oh, qué novedad. Más combate, huevón. Qué novedad, hermano. Oh. Ay, no jodas. Si vienen más. Y vienen en grandes cantidades, huevón. ¿Por qué, huevón? ¿Cuál es la necesidad de sobrecargar el juego así? Ah, es cierto que no les puedo pegar si no están, si no los he expuesto demasiado a la luz, pues, ¿no? Ay, ay, ay. Se puede ver esos headshots. Claro, es que los headshots es lo que más vida les quita, pues, ¿no? Y se mueren más rápido, que es la idea. Porque literal el combate te ponen enemigos a cada rato, a cada rato, a cada rato. Y cada 2-3 minutos tienes un combate. Hace un ratito tuvimos como que un mini boss de esos, de esos poseídos que son medios especiales, de que son como Flash, que corren de un lado para otro y tienes que perseguirlos y hasta que no les quites la invencibilidad es que pues puedes matarlo, ya, ¿no? Y se hace muy muy cansado tener que andar en combate y en lugar de, qué sé yo, explorar o que te cuenten algo de la historia, se hace muy muy cansado. Ya se chequearon la próstata, viejos. No en 5 años, creo, a los 30. Sí, claro, que más, a más o menos a esa edad creo que es. Y pues el juego no no es malo. What the fuck? No está mal, solo que ok, se anda bugueando ahí el auto ese. Tenemos que desbuguearlo, básicamente, ya está. Entonces, solo que se hace muy cansado. Y así no dan ganas de continuar tampoco. Oh, mira, ahí está Shrek. No hay necesidad del juego que te mande cada 3 minutos, 5 minutos combate. ¿Qué onda, Shrek? Ok. Enfocar. Ok. ¡Wow! Estos rucos tienen una producción grande. Rucos. ¿Sabes qué, Al? Salimos de esta con vida. Quiero ser su representante. Vender todo esto en internet. Tal vez un reality show o sacar un nuevo sencillo. Suerte con eso, amigo. Hey, tú busca cómo salir de aquí, ¿ok? Quisiera echarle un ojo a esta mierda. ¿Cómo salir de aquí? Pero si acabamos de venir de este lado, ¿podemos salir de este otro? La puerta estaba trancada por fuera. Tenía que buscar otra forma de salir. La única forma debe ser de por fuera, pues, ¿no? Porque por acá no hay escaleras ni formas para escalar tampoco, pues. Sí, fijo, tengo que salir. Dice, es como la moto. Me acabo de dar cuenta que el título dice milanesa. ¿Milancesa? ¿En serio? A ver. Es que a veces, como estoy un poquito tarde para iniciar stream, escribo los títulos súper rápido porque es lo único que me falta para poder iniciar stream. A ver, sí, sí, cierto. Oye, sí es cierto, dice milancesa.
A ver, ahí está. Ya está. Ya lo corregimos. Ni me había dado cuenta. Dice, te meten para palpar cómo vas del aceite. Exactamente, sí, pues, ¿no? Sí, pan con milanés. Con milancesa era. No, pero... es que, mira. Bueno, al menos soy yo, pues, ¿no? Esto me pasa a mí. Antes de iniciar el stream, no sé por qué motivo, siendo que pues ya tengo bastante... Pues, bueno, pues no es el único stream, ni el primer stream que voy a hacer, y ni tampoco el primer stream que hago en mucho tiempo, pero siempre como que también antes de hacer stream por alguna razón es como que te dan los nervios y así. Bueno, pero por eso digo, eso es lo que me pasa a mí, pues, ¿no? Y y nada más, hasta empezar stream es cuando se te quita esos como que nervios y así. Oh, hay una pared invisible acá, huevón. Pero no, pues, ¿cómo se supone que llegue del otro lado entonces? Tengo que darme la vuelta, a menos que haya algo por acá. Sin munición, pues sí sé que ya no tengo munición. Pero no sé, a mí siempre me da como que esos, nervios, antes de iniciar stream también. Ah, mira, hay algo, una puerta acá. Y también puede ser, pues, ¿no? Porque incluso, por eso es que va también la cuenta regresiva, muchachos, cuando está el pantallazo de iniciando directo. Es porque me estoy asegurando de que el sonido esté yendo bien, que el micrófono esté funcionando bien, que la cámara web también se vea bien. Entonces, me tengo que ocupar de todas estas cositas antes de poder empezar para que no me tarde demasiado en alistar las cosas una vez ya tengamos todo el display listo, pues, ¿no? Dice, también voy a ser el último en tomar Viagra. Es el hacker Jason 7. Ese Jason, sí es cierto, va a ser el último. Pero te va a llegar de todas formas. Porque nadie se salva de esas cosas, pues, ¿no? ¿Cuidado? ¿Cómo que cuidado? Nadie se salva de esas cosas. Todos vamos por el mismo sendero. Y todos vamos a palmarla también en algún momento. Ahí está abajo el Shrek. Pero pues así es la vida, pues, ¿no? Es el ciclo natural de la vida. El juego super falló en su factor sorpresa. Ah, sí es cierto que no tengo munición, pues, puta madre. A ver, dame un poco de espacio. Y mira, combate de nuevo. Creo que, fíjense que Debes tener cuidado, ¿ok? creo que las mejores secciones de combate que tiene el juego son dentro de interiores, no en exteriores. Creo que me estoy acabando de dar cuenta de que las mejores secciones de combate en el juego son en interiores y no en exteriores. Pero lamentablemente el juego, los exteriores, las secciones de exteriores en este juego son un montonazo, pero que un montón. Y supongo que más que todo quisieron rellenar estas secciones amplias con combate para que no se sienta tal vez muy vacío el juego. Pero de todas formas es que se hace muy cansino el combate así de esta forma como lo han manejado, pues. Como nuestros oyentes ya sabrán, yo suelo trabajar toda la noche, pero no soy el único. ¿Qué dice? Ayudantes de la alguacil, Aunque por genética probablemente sea el primero en quedar calvo. Muchachos,
Están muy ocupados Eh, últimamente. Casi es la en mi fiesta del familia verano, también ¿no? hay Seguro que eso los tiene ocupados. bastantes calvos, creo. Sí, bastante ocupados. En realidad, Pat, hemos estado atareados. Bueno, pero por ejemplo, en La los cosa es sobre una investigación en en los curso, hombres, pues en así los que no varones podemos en contar general, nada, Thornton. ese gen de la calvicie es muy muy común, pues, ¿no? Nada entre manos. No tengas Dirían que nervios, andan más piensa atareados en que el la año frase, pasado. entre A mí me más ha dura parecido que todo esté la estaba muy mente, más tranquilo, difícil pero es la que gente suele se alocarse abra por a estas nuevas fechas. ideas, del doctor Sí, mucho, Pat, Sobamelano. es muy salvaje. Este año ha Muy habido todo famoso tipo de el doctor, por problemas. cierto, Vandalismo, con peleas, sus frases alteraciones del orden célebres público, y tal. Mucha gente desaparecida. Sí. Al parecer, Pat. Que de hecho, Siempre. Más, tal vez. ese doctor está presente en todos los directos. La gente parece beber más, Porque o siempre empiezan sale el antes y doctor cada vez pidiendo más saludos, fuerte. ¿sí o no? Siempre sale el doctor pidiendo saludos en los streams de un montón de gente, pero sobre todo en los streams de las flacas. Cuando las quieren trolear. Es que las flacas caen mucho más fácil, pues, ¿no? Podía ver la que debía ser la casa de los Anderson al otro lado del campo. Esa. No estaba lejos. No me preocupaba fiarme de las incoherencias de dos desechos quemados del geriátrico. Tenían lo que necesitaba. Ok, vamos a abrirle la puerta a Shrek. Que por acá nada más debe estar. Ok, no abre esta puerta. No, pero ¿dónde era lo que tenía que abrirle a Shrek entonces? ¿Y esto? Ah, se viene más combate, la puta madre. Ya no quiero más combate, huevón. Solo quiero disfrutar de la historia. Esto es una broma. Exactamente. A la verga, what the fuck. Ok, parece que el tractor también tiene... ¡A la verga! La cosechadora. ¿En serio? ¿Y enemigos también? No me jodas. ¿Por qué? ¿Qué necesidad había de meterle enemigos a esta sección con algo único como esa cosechadora? Poseída. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué el juego hace esto? Se está arruinando solo el juego. ¿Por qué? Oh, ahí viene de nuevo, huevón. Ok, esquivamos bien. Tan cool que hubiera sido solo lidiar con la cosechadora. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Ok, vale. Tan cool que hubiera sido solo lidiar con la cosechadora, huevón. No puede ser. Dice... ¡Oh! ¿Más? ¿Por qué más? ¿Por qué más? Dice... Ya parece puramente un shooter a lo Call of Duty, jajaja. En ese momento el prota se intoxicó con bosta de vaca. Pero, ok, acabamos de tener algo cool, algo único que no se había presentado en el juego. Y que el juego mismo no le está dejando brillar porque se le ocurrió meter de relleno enemigos. Y ahora... sale otro más, huevón. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la necesidad? Es relleno nada más. Y tanto para que se muera así de fácil también. O sea, es relleno nada más. ¿Pero por qué? ¿Por qué, huevón? ¿Por qué?
¿Y esto? Oh, esto es para regresar. Ok. Pero, ¿dónde andaba Shrek? Oh, creo que es esa puerta de allá es para abrirle a Shrek, ¿no? Se perjudica solo el juego. Sí, pues. Y combate, por eso digo, combate cada 2-3 minutos. Y no te dejan explorar cómodo porque de una empiezan a aparecer más enemigos también. Y cuando aparece algo único, o sea, hubiese estado súper cool lidiar solamente con la cosechadora. Porque no había aparecido antes en el juego y pues porque... O sea, es algo que rompe normalmente con la naturalidad del juego. ¿Por qué? Porque no es un enemigo común, pues. Pero no, deciden meterle de relleno enemigos. Y después de que vences a todos estos enemigos, dicen, oh, ¿Eres tú el de allá, amigo? no fue suficiente, Sí, te soy vamos yo. a poner Un segundo. otro más. No más porque sí. ¡Hey, vámonos! Y yo no lo entiendo. Y no lo entiendo, la verdad. ¿Que no se puede abrir esto ahora? Creo que vamos a Ah, tener ok, que trabajar él en lo va a equipo para abrir. abrirla. Se ve muy pesada. Y pues yo solo quiero disfrutar de la historia. Y no sé nada de la historia desde que empezó el capítulo. Nada más sé que Creo debía que esa es la venir por granja. acá a la granja y que tenía Ya que casi llegar hemos ahí. llegado. Esta granja es una casa de locos para personas locas. Deberíamos sentirnos como en casa. A ver, pues vamos a seguir adelante. ¿Qué dice Valhalla ahí? Rápido, otra puerta. Hay que abrirla. Sí, dice Valhalla. Oh, tiene una temática como que tipo nórdica, ¿no? Aquí la entrada. ¿Qué dice acá? All gods know the truth. O sea, los dioses antiguos saben la verdad. A ver si es que hay algo por acá, tal vez. Munición, no lo sé, algo. Porque pues el juego me está dejando que explorar por acá. Entonces pues vamos a ver antes de entrar en la cabaña, que es donde el juego quiere que vayas. Pero sí, el mejor combate es en interiores. Porque cuando estamos así en exteriores y con terreno súper amplio, el juego piensa que estamos como que en un shooter en tercera persona. Y no solamente nos tira un montón de enemigos, sino que también mayormente siempre son infinitos. Y si no son infinitos, suceden cada 2-3 minutos. No hay luz. Será mejor revisar la caja de fusibles. Sale God of War Ragnarok. Oh, que por cierto, no lo he jugado todavía, ¿eh? Así que sí se podría venir en el stream. Podríamos mandarnos ahí La un electricidad God estaba of cortada, War. pero estaba seguro de que podía arreglar los fusibles. Que por cierto, tengo el primero ahí. Estaría bueno jugar el primero, ¿verdad? Antes La de electricidad estaba ir cortada, por pero el estaba seguro de que segundo, podía como para arreglar los recordar fusibles. la trama del estaba primero, cortada, pues, ¿no? Pero estaba seguro de que podía arreglar los fusibles. Oh, tienen una batería ahí. La electricidad estaba cortada, pero estaba seguro de que podía arreglar los fusibles. Ok, vamos a arreglarlos. Tiene una batería y estos monitores de por acá a los lados. Unas cajas. La electricidad estaba cortada, Ok. pero estaba seguro de que podía arreglar los fusibles. A ver, vamos a ver dónde es que podemos ¿Qué pasa? Enciende las arreglarlos. luces ya. Dice Shrek. Se desespera el Shrek también.
El Shrek más bien se debería desesperar también porque... ¿Por qué tanto combate? Es nada más relleno. Parece que aquí siguen Oh, dice, viviendo. all Creí que los gods Anderson estaban en el manicomio. know the truth. Es lo mismo. Sí, creo que en la clínica nos vigilan demasiado. Parece que se escapan a menudo para emborracharse. ¿Qué onda? Estos chicos suenan de miedo. No hay nada por acá. Oh, hay una guitarra acá. Oh, mira, ¿cómo se llama este modelo? Hace poco vi su nombre, pero... no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama ese modelo. Pero es uno de los... se parece mucho al que tenía Dimebag. No, de hecho creo que es ese modelo, ¿verdad? El que usaba Dimebag Darrell. El de Pantera, el guitarrista de Pantera. Que es como que una estrella así. Y que pues a Dimebag lo mataron, creo que saliendo de un concierto, si es que no me equivoco. Se lo desvivió un fan. Bueno, pues tan fan no fue porque pues lo desvivió. Ok. Ya tenemos luz. ¿Qué hace Shrek aquí arriba? ¿Oyes eso, Al? ¿Es música? Ajá. Por supuesto, tenemos que averiguar de dónde viene. Ese es el mensaje del que hablaban los Anderson y la razón que nos ha traído hasta aquí. Pues debe venir del ¿La primer señora de las piso luces? porque Tiene que ser ella. se ¡Qué super cara nota, tan se fea! renota La que loca viene de del las primer lámparas del piso. pueblo. Cynthia Weaver. ¡Correcto! Tiene que ser. Ok, cinemática. Y para liberar a tu amada necesitarás la llave de la cabaña de la bruja, dice. Encuentra a la dama de la luz enloquecida por la noche, así cambiarás tu destino. ¿Esa es la letra de la canción? Ok. Tenemos que encontrar a Cynthia Weaver. Pasaremos la noche aquí y volveremos al pueblo en cuanto se haga de día. Hey, Al. La noche todavía es joven. Será mejor que descansemos. Y por descanso quiero decir alcohol. No inventes, Barry. Esto... Sí, ya que... Ok, se van a tomar unos traguitos ahí entonces. Oye, Al. Siento lo de Alice. En serio. A ver, un no sé momento, qué muchachos. me la he ganado, pero vamos a encontrarla, ¿de acuerdo? Me da igual que seas un loco, cabrón. Nunca te voy a dejar. Pase lo que pase siempre, Al. Eres mi hermano. Soy un escritor, mierda. Eso es. Si me aplico, escribiría 10 libros al año. Y podrían ser los mejores libros del año. No lo creo. Tienes razón, no lo creo. Pero sé que puedo, soy escritor. Pero... ¿qué le ponen a esta estupidez? Siento como si se me fuera a salir el cerebro por la nariz. Ok, ahora sí. Estaba arreglando un poquito el frame del stream. Siento que estaba como que muy arriba. Extraño, Barry. Me gustaría que estuviera aquí conmigo. Lo sé, Al, lo sé. Alice. Todo saldrá bien. Haremos que salga bien. Ok, al menos se relajaron un rato, acá los muchachos. Terminaron borrachitos, pero pues a ver qué sigue, ¿no? Ok. Supongo que aquí termina el capítulo. Tal vez. Parece que no. ¿Qué dice? Siento el nivel como la casa inicial de con Leon en Resident Evil. Ah, claro, sí. De hecho, se ve muy parecido, pues, ¿no? Oh, mira, es un flashback. Claro, es un flashback, pues. Este es un flashback del inicio del juego, se podría decir. Ajá. Alice, ya voy. Tranquila.
¡Ya voy! Dice que empiezan Era un a entrar sueño de por locura las y alcohol, ventanas. y a la Ah, vez claro, más que cuando eso. Era la ya verdad. rescataste a Un Ashley, recuerdo pues, ¿no? bloqueado Cuando que estás en salía la a la cabaña luz que te gracias ayuda al también licor casero Luis. de los Anderson. Allí estaba yo, Eh, observando fuera de porque Nova. se vienen hordas y Era la hordas noche en que Alice y yo llegamos a Bright de Falls, ganados, la noche pues, en ¿no? que Alice desapareció. Tenía una oportunidad Eso de es ver qué normal, había Estefan. pasado. Después de la subida, da el bajón, no te preocupes. Eso es cierto. Pero a ver. Oh, pero sí es cierto, tienes razón, observador. Se parecía mucho a la cabaña esta, ¿no? Del Resi 4. Oh, que por cierto, estamos en primera persona, huevón. Ok, lo más seguro es que como estamos en primera persona, vayan a querer asustarnos por acá un rato. Recordé haberme sorprendido de ver la cabaña sin luces. Alice jamás las habría apagado. Eso es cierto. No, pero justamente en este momento se había ido la luz. Porque había fallado la cosa esto que daba el poder, pues, ¿no? Alice, A Alice. la casa. No había nada De la más energía. allá de este recuerdo perdido. Tenía que seguir mis propios pasos para descubrir qué sucedió aquella noche. Recordé que creía haberla visto bajo el agua, hundiéndose en la oscuridad del lago. Ajá, eso fue lo que Mi pasó. último recuerdo de aquella noche fue cuando me tiré al agua tras ella. Claro. Después, lo siguiente que recuerdo fue que desperté en el coche accidentado y encontré las primeras páginas del manuscrito. ¿Y ahora qué? No podía encontrarla entre toda aquella oscuridad. Debí pensar que se había ahogado. A ver. ¡Alice! Jagger tenía a Alice, así que me tenía a mí. ¡Alice! Fui una presa fácil. Oh, la Mire tía. La cabaña. ¿Hay alguien en la ventana? ¿En la ventana? ¡Alice! Tal vez no se ahogó después de todo. Tal vez esté adentro. ¡Alice! Sí. Es esa misma tía que ahogó a Alice, pues. No, pero es que Alan también está súper mal, hermano. Se anda alucinando cosas de su novela La presencia combinadas oscura me con la había vida tocado. real, Había huevón. clavado sus uñas en mi mente y me había utilizado como si fuera su títere. A ver, ¿y ahora dónde va a ir? Tiene que estar en alguna parte. Tal vez arriba en el estudio. ¡Alice! Sí, allí está. Ya puede pedir disculpas. ¡Alice! A ver, vamos Se a seguir a reirán de Alan. todo este asunto y podrán dejarlo atrás. Ok. ¿Alice? No está aquí. Fuiste un idiota al pensarlo. No, está muerta. Se ahogó. ¿Cómo lo insulta de gratis? ¡No! Es culpa tuya que tu mujer haya muerto. Culpa tuya. ¿A poco sí? Ella solo quería ayudarte a escribir. Tú la mataste. Oh, sí, aún hay esperanza. Cauldron Lake es un lugar especial. Aquí tiene la capacidad de cambiar las cosas. El destino. Ella quería que escribiera. Le diré qué hacer. Tenemos que ir con las hermanas del destino entonces. Puedes escribir su regreso. La historia será realidad y todo volverá a estar bien. Ella tenía a Alice y el manuscrito era el rescate que yo debía pagar. Ok. ¿Cinemática? Ok, cinemática nueva. Un momento, Sí, para prestar aquí Escribiré. atención al juego. lo resolveré. La traeré de vuelta. No, lo escribí. Al fin lo recordaba todo. Escribí en la oscuridad durante días, casi una semana, el manuscrito casi completo de una novela titulada Departure. Jagger era mi editora y me susurraba al oído, asegurándose de que el argumento la hiciera más y más poderosa. Ok. Creí que estaba salvando a Alice. A pesar de las telarañas que puso en mi cabeza, una parte de mí permaneció lo bastante consciente como para escribir mi propia huida y llevar la luz a la cabaña antes de que pudiera terminar
interrumpiendo la historia de terror antes de escribir un final en el que las tinieblas lo consumían todo. Ajá. Zane era débil y estaba lejos, pero yo lo había incluido en la historia, y su luz había bastado para liberarme. Ok. Ahora no está aquí. Yo sí, porque así estaba escrito. He traído la luz para liberarte. No estoy entendiendo demasiado. Está demasiado también fumada la historia. Hace mucho tiempo le robó la piel a mi Bárbara. Parece tan vieja. A ver. Me desperté confuso y aturdido, con la mente consumida por las tinieblas y el miedo. Ajá. Lo único que podía hacer era huir. A ver. Bárbara. ¿Quién demonios es Bárbara? Nunca se había mencionado La semana ninguna en la que Bárbara me hasta estaba ahora. pasando factura. Perdía la conciencia a toda velocidad. Seguro que aquello tuvo un costo terrible para Zane y lo consumió aún más en la oscuridad. Pero había logrado debilitar a la presencia oscura. Me mantuvo a salvo aquella noche. No, pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Yo lo escribí. Es mi culpa. Eso es, James Joyce. Es culpa tuya y pagarás por ello. Es el policía, huevón. Oh, ok, aquí termina el capítulo. ¿Qué dice? Una noche de copas normal. ¿A que no saltas al lago desde el acantilado? No hay huevos. ¿Yo? O sea, si literal están queriendo ahogar a mi esposa como Alan, pues sí saltaría. Pero a menos que me den un pancito con milanesa, en el caso de no tener esposa como Alan, pues ahí sí me tiro. Porque si no me dan de comer, pues ¿pa' qué? No, pues se terminó el episodio 4. Oh, a ver. Bajo la influencia de la presencia oscura, escribí una historia de terror que se está haciendo realidad. Jagger era mi editora y me susurraba al oído, asegurándose de que el argumento la hiciera más y más poderosa. Una parte de mí permaneció consciente como para escribir mi propia novela. Un sueño tal vez. Otro trofeo El más. lago influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí. Hace que se vuelvan verdaderas. Mi madre me regaló un viejo apagador. O sea, Alice aguarda en una oscura prisión. Debo encontrar a Cynthia Weaver para acabar con esto. Es culpa tuya y pagarás por ello. The Clicker. O el... ¿cómo se llama? Clicker creo que vendría a ser metrónomo también, pues, ¿no? No sé a qué exactamente se refiere, pero con Clicker se refiere a que está en contra del tiempo. O sea, está está desesperado, pues, ¿no? O que hay una situación muy agitada. Yo lo tengo. Alguien vendrá por él cuando llegue el momento. Lo dijo Thomas, lo escribió. La clave es asegurarse. Mi deber es mantenerlo a salvo, bajo la luz. Iluminado. Oh, ahí está el diner. Las páginas del manuscrito habían desaparecido. El agente del FBI se las había llevado. Es como si hubiera comido mierda. A lo mejor sí. Espera, ¿estamos en la cárcel? Esto no está bien. Es una forma de resumirlo. Es cierto. No volveré a tomar. Tengo que hablar con Weaver. Es la que sale en la canción, la señora de la luz. El señor de la noche. ¿Qué, la señora loca? Pero es el de la luz esta vez. Vamos a estar aquí. No nos saca. Tenía que leer algo primero o algo así. Oh, ahí está el bro de la gente, ¿no? Bueno, ya es nuestro Raymond Chandler.
Todo está aquí. Todas las pruebas, incluidas las de conspiración para asesinar a un agente federal. No va a librarse de esta. Oye, Jason, guárdame por favor un poco de pancito con milancesa. Agente Nightingale, quiero hablar con su superior. Ya me está dando hambre, por Todos cierto. queremos algo así. Yo ¿Cuánto vamos de quería stream? A la verga, Mire, lo siento, pero no va a ser posible. 2,30. Agente Nightingale, insisto. Otra cinemática más. Wake, ¿qué pasa? Señora, ¿qué está estúpida? Es un truco, es un viejo truco. Ok, ya tuve suficiente de esta mierda. Wake, voy a confiar en esto. ¿Es un chiste? Agente Nightingale, su opinión me importaría mucho si estuviera sobrio y tal vez me convencería que está aquí por un asunto oficial. ¡Wow! Camina a tu celda, Stephen King. Si quieres salir, será sobre mi cadáver. Un momento. Esto yo ya lo... ¡A la ¡Oh, por Dios! Luz, necesitamos luz. Es la única forma de pelear contra esto. En mi oficina. Sus cosas están ahí. Sígame. Ok. ¡Oh, mierda! ¡Si luz somos como patos de feria! Tranquilo. Activaré la electricidad de emergencia. ¿Este capítulo terminó muy rápido? ¿O nosotros estuvimos rusheando el juego? Y eso que morimos hasta varias veces en la sección esta de que teníamos que defender el escenario y esto. Dice, ya me terminé 3 milanesas, a la verga. F. No, qué rico, ya me dio hambre, hermano. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Reaccionamos a algo y mientras ceno? ¿O quieren jugar media hora más el juego para terminar el stream? ¿Ustedes qué dicen? ¿O reaccionamos nada más a algo? O reaccionamos nada más a algo porque nada más faltan 30 minutos del stream. Y ¿cómo se llama? Y con eso terminaríamos porque este es el inicio de un capítulo, pues, ¿no? Y por stream básicamente lo que hago es un capítulo por stream, ¿no? Entonces, como para no seguir continuando aquí, pues. Yo quiero ver algo diferente, no entiendo nada. Veamos cómo mastica Estefan. ¿Quieren quieren ver algo entonces mientras ¿cómo se llama? No, pero como falta media hora nada más, creo que el cenar algo mientras estoy reaccionando, creo que es que me tardaría mucho en ir abajo y a servirme la comida y que calentarlo y que regresar. Entonces sí creo que me tardaría demasiado porque ya nada más falta pues como que 30 minutos y hasta un poquito menos incluso. Entonces podremos reaccionar a algo nada más, pues, y ahí quedaría el stream, pues, ¿no?